Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y giros inesperados provenientes directamente desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un análisis a fondo de esos momentos en la pantalla y fuera de ella donde el amor parece superar cualquier obstáculo, incluso millones de euros. ¿Han escuchado hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Prepárense porque vamos a desentrañar si su historia fue puro marketing, locura pasional o el amor verdadero que todos ansiamos ver. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, recuerden suscribirse al canal. Activando la campanita no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias, reseñas y chismorreos jugosos de las series turcas que nos tienen completamente enganchados. Y ahora sí, agarren sus pañuelos y acompáñenme en este viaje lleno de amor, pasión y decisiones impactantes. Empezaremos hablando, obviamente, de la serie que unió a Hande Erçel y Kerem Bürsin, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos aquí en España y en muchos otros países de Latinoamérica. Esta serie, una comedia romántica que se estrenó en 2020, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista llena de sueños que ve su beca para estudiar en el extranjero repentinamente cancelada. El culpable, nada más y nada menos, es Serkan Bolat, un arquitecto rico, frío y calculador. El destino, como siempre en las series turcas, tiene sus propios planes, y Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser una pareja para beneficio mutuo. Ya saben, la típica fórmula de odio al amor que tanto nos gusta. La magia de Sen Kalkam no solo reside en su trama ligera y entretenida, sino también en la química innegable entre Hande y Kerem. La chispa que se veía en pantalla era tan real que pronto empezaron a surgir rumores de un romance fuera del set. Y para deleite de todos los fans, esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, y su relación era constantemente seguida por los medios y por los fans. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. Era la pareja del momento, la confirmación de que la magia de las pantallas a veces trasciende la ficción. Pero aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿realmente estaban tan enamorados como parecía? ¿O todo era una estrategia de marketing para impulsar la serie? La respuesta, como siempre, es complicada. Es innegable que su relación benefició enormemente a Sen Kalkam. La serie ganó aún más popularidad, y Hande y Kerem se convirtieron en verdaderas estrellas internacionales. La cobertura mediática se disparó, las redes sociales explotaron con cada nueva foto o vídeo de la pareja, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Pero también es cierto que su conexión era palpable. Se les veía felices, cómplices y enamorados. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la calidez que transmitían, todo apuntaba a que había algo más que una simple estrategia publicitaria. Ahora volvamos al título del vídeo, Hande rechazó millones por Kerem. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Después del éxito arrollador de Sen Kalkam, Hande Erçel recibió numerosas ofertas de trabajo, incluyendo contratos publicitarios muy lucrativos. Se rumorea que algunas de estas ofertas implicaban tener que mantener una imagen pública específica, y algunas incluso pudieron haber requerido que se distanciara de Kerem para no opacar su imagen de estrella soltera. Este tipo de cláusulas son más comunes de lo que creemos en el mundo del espectáculo. Las marcas a menudo buscan controlar la imagen de sus embajadores para asegurar que se alinee con sus valores y objetivos. En el caso de Hande, su relación con Kerem podría haber sido vista como un riesgo por algunas marcas que preferían una imagen más limpia, o una mayor libertad para emparejarla con otros rostros famosos en campañas publicitarias. Aquí es donde la información se vuelve un poco turbia. No hay confirmación oficial de que Hande rechazara ofertas específicas por Kerem. Pero sí hay muchos indicios que sugieren que priorizó su relación sobre algunas oportunidades profesionales. Por ejemplo, se sabe que rechazó varios proyectos que implicaban pasar largos periodos de tiempo lejos de Kerem. También se rumorea que algunas marcas la presionaron para que mantuviera una imagen más discreta, en lo que respecta a su relación, y ella se negó. Este tipo de decisiones son difíciles de tomar, especialmente cuando se trata de oportunidades que podrían catapultar aún más tu carrera. Pero parece que Hande valoraba su relación con Kerem lo suficiente como para rechazar ciertas ofertas que no encajaban con su estilo de vida o con sus valores personales. Entonces, ¿podemos decir que Hande rechazó millones por Kerem? Probablemente no literalmente millones, pero sí es muy probable que haya dejado pasar oportunidades valiosas por priorizar su relación.
Y eso, en el mundo del espectáculo, es una decisión importante. Es un mundo donde la imagen pública, los contratos lucrativos y la competencia feroz a menudo dictan las decisiones que toman los artistas. El hecho de que Ande pareciera priorizar su relación sobre estos factores sugiere que su amor por Kerem era genuino y que estaba dispuesta a hacer sacrificios por él. Pero la historia de Ande y Kerem no es la única que nos hace cuestionar el papel del amor en el mundo de las series turcas. Hay otras producciones donde las relaciones entre los actores han influido en la trama, en el éxito de la serie, e incluso en las decisiones profesionales de los involucrados. El mundo de las series turcas es un hervidero de emociones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las relaciones entre los actores a menudo se entrelazan con las tramas de las series, creando un efecto de realidad y drama que engancha al público. Por ejemplo, hablemos de Aşk Memnu o Amor Prohibido, una de las series turcas más icónicas de todos los tiempos. Esta serie, un drama romántico ambientado en la alta sociedad de Estambul, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. La vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino guapo y mujeriego de Adnan. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e irresistible, y pronto comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es un ejemplo perfecto de cómo la pasión y el deseo pueden llevar a la destrucción. La serie es un torbellino de emociones, con personajes complejos y situaciones extremas. Y aunque no hay evidencia de que los actores principales, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, tuvieran una relación fuera de la pantalla, su química era tan intensa que ayudó a convertir la serie en un fenómeno mundial. La intensidad emocional que proyectaban era palpable y eso catapultó la serie a la fama. Ambos actores recibieron muchas ofertas de trabajo. Beren Saat continúa trabajando hasta la fecha y es muy selectiva con los proyectos que toma. La serie marcó un antes y un después en sus carreras, consolidándolos como dos de los actores más importantes de Turquía. Otra serie que vale la pena mencionar es Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanema'in, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can Divit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. La atracción entre Sanem y Can es instantánea, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos y malentendidos. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre Demet y Can era innegable. Y como era de esperar, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. A diferencia de Ande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación. Pero las imágenes de ellos juntos fuera del set, sus miradas cómplices y sus declaraciones ambiguas alimentaron aún más la especulación. La prensa del corazón turca se llenó de rumores sobre su relación, con cada nueva foto o vídeo siendo analizado al detalle en busca de pistas sobre su estado sentimental. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can fue muy turbulenta. Hubo rumores de celos, discusiones y hasta rupturas. Y al parecer, esta tensión afectó a la serie. Aunque Erkenci Kuş tuvo un gran éxito, muchos fans notaron que la calidad de la serie decayó en la segunda temporada. Algunos atribuyeron esto a la falta de química entre Demet y Can, mientras que otros culparon a los guionistas. La serie, sin embargo, dejó una marca imborrable en la cultura pop turca y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Lo interesante de Erkenci Kuş es que nos muestra cómo una relación tumultuosa entre los actores puede afectar a una serie, tanto para bien como para mal. Al principio, la química entre Demet y Can fue uno de los principales atractivos de la serie. Pero a medida que su relación se volvía más tensa, esa química desapareció, y la serie sufrió. La serie marcó un antes y un después para ambos actores. Can Yaman se mudó a Italia y ha desarrollado proyectos en Europa. Demet Özdemir se casó y ha continuado trabajando en Turquía. Finalmente, no podemos hablar de series turcas y amor sin mencionar Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su amada Hürrem Sultán, es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede cambiar el curso de la historia. Aunque la serie está basada en hechos reales, los guionistas se tomaron ciertas libertades creativas para dramatizar la relación entre Suleimán y Hürrem. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, gracias a su fastuosa producción, sus personajes complejos y su trama llena de intrigas y pasiones.
En la serie, Hürrem es retratada como una mujer ambiciosa, inteligente y astuta que utiliza su encanto y su poder de seducción para ascender en la corte otomana y convertirse en la esposa favorita de Suleimán. Su amor por Suleimán es innegable, pero también está impulsada por su deseo de poder y venganza. La serie explora la complejidad de su relación, mostrando tanto su amor incondicional como su sed de poder. Lo interesante de MyZYL es que nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, tanto para bien como para mal. El amor de Suleimán por Hürrem cambió la forma en que gobernaban el Imperio Otomano y tuvo un impacto duradero en la historia de Turquía. La actriz que interpretó a Hürrem, Mary Muzerli, se convirtió en una estrella internacional gracias a la serie. Su interpretación de la ambiciosa y apasionada Hürrem la catapultó a la fama mundial y le abrió las puertas a numerosos proyectos en Turquía y en el extranjero. Volviendo al tema principal, queda claro que el amor, ya sea verdadero o estratégico, juega un papel fundamental en el mundo de las series turcas. A veces el amor es la chispa que enciende una serie y la convierte en un fenómeno mundial. Otras veces el amor es un arma de doble filo que puede afectar la calidad de la serie o incluso la carrera de los actores. Y en algunos casos, el amor es una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de la historia. El amor, en todas sus formas, es un elemento esencial en las series turcas, un ingrediente que las hace tan adictivas y emocionantes para el público de todo el mundo. En el caso de Hande y Kerem, su relación sigue siendo un misterio para muchos. ¿Fue amor verdadero o una estrategia de marketing? Probablemente fue un poco de ambos. Es innegable que se querían y que su relación benefició a Senkalkam. Pero también es cierto que su relación estuvo expuesta al escrutinio público y que tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre su carrera y su vida personal. Lamentablemente su relación terminó. La ruptura de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado sus esperanzas en su historia de amor. La noticia de su separación generó un gran revuelo en las redes sociales, con miles de mensajes de apoyo y condolencias para ambos actores. Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de las relaciones entre los actores y su impacto en las series. Recuerden que todo esto es solo especulación basada en información pública y rumores. La verdad detrás de estas relaciones solo la conocen los involucrados. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que fue amor verdadero o una estrategia de marketing? ¿Conocen otras series turcas donde la relación entre los actores haya influido en la serie? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.